Yo les voy a hablar de lo que es comunión y resultados. Primero es la comunión y luego son resultados. Dice Lucas capítulo 18 versículo 1, voy a leer dos textos. Jesús aquí dice, también Jesús le refirió una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar. Cuando puedas. Orar cuando tengas tiempo. Dice aquí la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y no desmayar en eso. Luego dice en Jeremías 33:3, como complementando el verso de Lucas 18:1. Yo le llamo el teléfono celestial. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la mañana yo hablaba de conocer a Dios. Y el conocer a Dios tiene que hacer cosas en nuestras vidas. Hoy yo quiero hablarte de la comunión que debemos tener con Dios. O sea, ¿de dónde surge la oración? De la necesidad que tenemos de Dios. Tú y yo tenemos una necesidad grande de Dios. A veces señalamos a los que están afuera y decimos, ellos tienen necesidad. Nunca se me olvida, un día un enfermo, ¿verdad? Llegamos con él, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fíjate que venimos a traerte buenas noticias de parte de Jesús de Nazaret. Y entonces estaba sentado en la silla, creo que ya lo habían operado y solamente estaba esperando que lo dieran de alta. Y entonces, ¿me permites hablarte de él? Y pues claro, me mencionó la iglesia tradicional, ¿verdad? ¿Son de tal iglesia? Si no son, no. Entonces le dije, bueno, si tú no quieres, nosotros solamente te traemos buenas noticias y quisiéramos orar por ti, pero si tú no lo deseas, pues bueno, mira, vamos a ir, todavía el pasillo está muy largo de enfermos, vamos a ir y de regreso vamos a pasar. Si de regreso tú sientes, nos hablas y oramos por ti, ¿no? Ha habido ocasiones en que sí nos ha pasado que vamos y regresamos, ¡Ey! No se vayan, oren por mí, oren por mí. Hay una necesidad, pero no solo ellos necesitan a Dios, nosotros necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo 46 años de conocer a Dios. Todo un caminar de muchas situaciones, experiencias, pero en 46 años llego a la conclusión, Señor, yo te necesito más que ayer. Más, te necesito. No puedo, Señor, no puedo nada sin ti. La oración nos debe de recordar a usted y a mí, la oración, la dependencia total que debemos tener en Dios. ¿Dependencia cuánto? Total. No es el momento de angustia solamente, no es el momento donde a lo mejor tengo una grande duda y quiero una respuesta, no es el momento donde a lo mejor hay un problema familiar y quieres una respuesta para ese problema familiar. No, es que no solamente eso. Tú y yo necesitamos el entender que tenemos que aprender una dependencia total. Es más, Dios quiere enseñarle a su pueblo que dependa totalmente de Él. Porque así fue como creó al principio Adán y Eva. Y Adán y Eva pues se equivocaron, desobedecieron, y Dios tuvo que levantar a otro hombre, Dios mismo hecho hombre, para enseñarnos. Jesús tuvo una dependencia total en el Padre Celestial como hombre. Así que hay una necesidad grande cuando hablamos de depender de Dios. Estamos hablando de comunión con Dios, nuestra necesidad de una relación íntima con Dios, de hablar con Él. Y el mayor resultado que podemos tener en la oración no es el que seamos librados de algo malo en nuestra vida. No.
sino la práctica de una vida en lo íntimo, la práctica de una vida en lo íntimo con Dios, donde tú te convenzas que Dios te escucha, pero también te habla. Que no lo ves porque Él es el Dios invisible, pero es real. Está presente lo que Él ha dicho en su palabra. Y que Él desea, a través de esa relación íntima con Él, tú y yo podamos obtener un carácter celestial como el de Cristo. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? La mitad. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Ahora sí, se oyó con ganas que todos. Juan 17:3 dice la escritura: esta es la vida eterna. Fíjense en qué consiste la vida eterna. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios quiere, mis hermanos, que tú y yo lo busquemos, no por lo que Él nos da. Deja de buscar las manos de Dios solamente. La mayoría del pueblo de Dios solo busca las manos de Dios. Dame, haz esto en mi vida, haz aquello en mi vida, pero nunca buscamos el rostro de Dios. Y Dios quiere que busquemos su rostro. Dios quiere que le busquemos a Él para que le demostremos cuánto tenemos necesidad de Él. No de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Ya sabemos que Él puede hacer grandes cosas, ¿sí o no? Pero Él quiere que lo busquemos. Dice Isaías 55:6: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Llámalo. Clama a Él. Mucha gente puede hablar del reino de los cielos, Mucha gente puede hablar de Jesús, pero eso no significa que ellos realmente pertenecen al reino de Dios. No significa que ellos realmente tienen una comunión continua con Dios. Jesús siempre está más interesado en el corazón. ¿En qué? En nuestro vivir, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra relación con Él, pero también en nuestra relación con los demás. Hay alguien que dijo, hay un dicho que seguro todos los conocemos, ¿no? Este dicho que dice: las palabras, ayúdame, ¿se las lleva? ¿Por qué? Porque podemos oír a un malvado ladrón, incluso antes de cometer sus fechorías, pidiéndole la ayuda a Dios para que todo le salga bien. Porque podríamos oír a un esposo que anda pero súper mal engañando a su mujer, y en algún conflicto familiar donde ya la esposa está a punto de echarlo para afuera, y él usar el nombre del Señor, y según él orar y pedirle: ayúdame. Pues ¿cómo te va a ayudar? Podríamos incluso oír a un pastor, para que no diga que nos escapamos, oír a un pastor de cierta iglesia mencionar el nombre del Señor, pero la vida que lleva ese pastor no tiene nada que ver con su comunión con Dios. Es por eso la importancia de aprender a tener primero comunión para luego ver resultados. Y ahorita vas a ver de qué clase de resultados nos habla el Señor, porque tampoco no es cualquier tipo de resultados. Jesús nos dice: deja de usar tu boca para hablar mal de mí. Deja de confesar tantas cosas de mí solo con tus labios. Lo que yo quiero es: entrégame tu vida. Ven a una comunión conmigo y verás que nuestra comunión te llevará a mostrar mi evangelio, no solo con tus palabras, sino con lo más importante que yo te he dado, que es la vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Ok. Comunión,
Ayúdeme. Comunión y otra vez, comunión. Ok. Fíjese bien lo que le voy a decir. Si tenemos una excelente comunión con Dios, entonces, de seguro, tendremos una excelente comunión con el prójimo. Si nosotros no tenemos una excelente comunión con Dios, la línea, no tendremos una excelente comunión con el prójimo. No nos engañemos, porque esa es la realidad. ¿Y cómo tener una buena relación con los hombres si no la tenemos con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos esperar una excelente relación con los hombres si no tenemos una buena relación con Dios? No supe ni a qué horas comencé. ¿A las 4 termino, pastor? No, está bien. Empezamos a las 12, ¿no? Sí, está bien. Ok. Ahora, yo les voy a enseñar esta comunión para los resultados en algo que es bien fácil y que ustedes lo han escuchado: los 10 mandamientos. ¿Cuántos han escuchado los 10 mandamientos? Dios nos dio los 10 mandamientos, se los dio primero al pueblo de Israel, a través de los cuales Dios quería, fíjense bien, Dios quería enseñarle a su pueblo que ellos representaran a Dios con los demás pueblos. Pero lo primero que tenían que hacer con los 10 mandamientos era aprender a tener comunión con Dios. Antes de los resultados con los pueblos, primero era su comunión con Dios. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos de estos 10 mandamientos, nos hablan de esa comunión que deberíamos tener con Dios. Los primeros 4 mandamientos, la relación que deberíamos tener con Dios. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? A ver, nada más uno. ¿Nadie sabe los 10 mandamientos? Si se los enseñaron en primaria. 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero? No, está hablándome ya el resumen de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El hermano hasta lo mencionó. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y luego dicen el primero, este es el primero y más grande mandamiento de todos. Pero en los 10 mandamientos hay 4 primeros mandamientos. Por eso Jesús los resume en esos 2. Los 2 hablan de los 10 mandamientos. El amar a Dios tiene que ver con estos primeros 4 mandamientos. Te voy a recordar. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Ese es el primer mandamiento. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está enseñándonos, como su pueblo, que nosotros debemos tener comunión con Dios, porque Él es el único Dios que existe. No hay otro Dios fuera de Él. No lo hay. ¿Qué quiere decir? Que el primer mandamiento nos habla de la unicidad de Dios. La unicidad de Dios quiere decir Dios es único. Lo acabamos de leer ahí en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él, porque Él es el único Dios, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede cambiar, es el único que nos puede dar la vida que tú y yo necesitamos, pero necesitamos comunión con Él. Único, no hay otro. A lo mejor tú puedes decir: es que mi esposo es único. No, pero no es Dios. Él es un hombre y va a fallarte y te va a desilusionarte tarde o temprano. Pero Dios nunca nos va a desilusionar. ¿Cuándo? Porque Él es el único Dios, y cuando tenemos esa comunión con este único Dios verdadero, ay, hermanos, qué bendición. Ese es el primer mandamiento. No me quiero concentrar en esto, porque me quiero concentrar en los 6 restantes. Pero quiero que entienda la comunión. El segundo mandamiento, ¿cuál es el segundo? El segundo mandamiento, yo les voy a ayudar.
El segundo mandamiento dice: no te harás imagen alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ninguna imagen. El cristiano, el hijo de Dios, el pueblo de Dios, por eso no puede hacer ninguna imagen visual. Ninguna. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento nos habla de la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Y cuando Dios nos habla que Él es espíritu, no existe nada en el mundo con lo cual tú y yo lo queramos comparar. No hay con qué compararlo. ¿Por qué? Porque en su espiritualidad Dios nos habla de todos sus atributos. Dios es inmenso. ¿Qué es la inmensidad de Dios? La inmensidad de Dios es que Dios lo llena todo en todo el universo. ¿Puedes entender eso? Imposible. ¿Cómo entender que su presencia? ¿Cuántas galaxias dicen en la actualidad que existen los hombres estudiosos, científicos? ¿Cuántas? Nosotros nos encontramos en una. Y si son, no sé, 10, 20, 15, las que sean, nuestro Dios lo llena todo. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo. Por eso no lo puedes comparar con nada en este mundo. Y aquí es donde también hay la aplicación, ¿verdad? Porque luego señalamos a quienes tienen una imagen física. Es que Dios, y espérame. ¿Tú eres cristiano? Sí, pues tú puedes tener un ídolo. Puedes tener una imagen ahí en tu corazón. Quizás tu trabajo es tu ídolo, porque le das más importancia al trabajo. Hace ratito Dios nos hablaba que Él quería que le entregaras tu Isaac, porque Él quiere ser el número 1 en tu vida. Así que Dios, en su espiritualidad, Él quiere que no tengas a nada en tu corazón que ocupe el primer lugar. Nada. Cero los papás, cero el esposo, cero la esposa, cero los hijos. Y Dios es sabio por darnos ese mandamiento que solo Él debe ocupar el primer lugar en el corazón. Yo les pongo un ejemplo de mi esposa. Cuando yo la conocí, éramos novios. El número 1 en su vida era su mamá. A mí me encantaba cuando yo la conocí, la verdad, créanme. Cuando yo la conocí, me encantaba cómo amaba a su mamá, porque yo decía: híjole, el día que sea mi esposa me va a amar de esa manera. Yo la quiero para mí. Pero había un error, que ese amor iba más allá que el que debe de haber, porque el primero es Dios. Amén. Y cuando murió mi suegra, es más, yo tenía 6 años de conocerla, de novios. Oye, ya vamos a casarnos. No se quería casar porque no quería dejar a su mamá. Esa era la verdad. Y el día que muere mi suegra, mi esposa no podía. ¿Cuántos nos pasa esto? Tenemos la pérdida de un ser querido y sentimos que la vida se nos fue. Déjenme decirles una cosa: cuando aprendemos a tener esta comunión correcta con Dios, no es solamente el único Dios verdadero, sino que con nada lo podemos comparar. El amor es solamente primero para Él. Y cuando tenemos ese orden correcto, aprendemos a amar a los demás de una manera mucho mejor. Aunque la esposa no esté en primer lugar, aunque el padre y la madre no estén en primer lugar, aunque los hijos no estén en primer lugar, aprendemos a amar en el amor perfecto de Dios. Bueno, seguimos, si no se me va a ir el tiempo en eso. 3. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Dijimos que eran 4. El tercer mandamiento, Dios dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios. ¿Por qué nos dio este mandamiento? Que también tiene que ver con la comunión. Este mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, nos habla de su santidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre.
¿De qué nos está hablando? De la santidad de su nombre. Qué importante. Y hablarnos de la santidad de su nombre, eso nos habla de la moralidad de Dios. La moralidad que encierra su nombre y que espera de sus hijos, que espera de su pueblo, que esa es la comunión con la que tú y yo tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. No podemos llegar sucios, no podemos llegar mugrosos, perdón la expresión, ante la presencia de Dios. Tenemos que llegar limpios ante la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Está muy claro. Comunión. ¿Cuál debe de ser mi comunión con Dios? Dios me está enseñando cómo yo debo de tener una fuerte comunión con Dios. Y por último, el cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Todavía hoy en día hay iglesias como los sabatistas. Según ellos dicen que la salvación es por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero luego dicen que si tú no guardas el sábado, tú no te salvas. Entonces a veces entra la confusión. Oye, por un lado dices que por la fe en Jesucristo, y por otro lado dices que si no se guarda el sábado, que según para ellos es el día de reposo, entonces tú no te salvas. Miren, el cuarto mandamiento, el día de reposo, ¿saben a quién apuntaba? A Cristo Jesús. Jesús ha sido el reposo de todos nosotros. ¿Sabían? ¿Por qué? Porque en el día que nosotros le entregamos nuestra vida, creímos en Él como nuestro Salvador, entramos en el reposo del Señor de la salvación. Porque la salvación ya no es por obras. Ya no tiene el hombre que esforzarse para lograr la salvación. La salvación la hizo Cristo Jesús 100%. Así que el día de reposo para nosotros son todos los días. Porque todos los días tenemos que aprender en esa comunión que dependemos de Él. Dependemos de nuestro Salvador, dependemos de nuestro Redentor. Y ese es el reposo. En Él tenemos que estar reposados todos los días. Y Dios eso le enseñaba a su pueblo, que el pueblo aprendiera en el día de reposo a depender de Dios, no de ellos. 6 días trabajarás y el séptimo, como hoy domingo, tú vienes y se lo entregas al Señor. ¿Qué aprendes con eso? ¿Solamente cumplir? No. Aprendes que es una manera de entender que tú dependes de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Ok, comunión. ¿Cuál es la idea de todo esto? La comunión es importante. Si esta comunión no la tenemos bien con Dios, luego vienen 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Por eso Jesús lo resumió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dale el primer lugar, el número 1 en tu vida, pero eso a través de tu comunión, tu dependencia de Dios. Siempre el número 1 del que debes de depender es de Dios. Y luego ya después de que dependes de Dios, que es el primero y más grande mandamiento, Jesús resumió y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde viene el asunto. Los 6 restantes mandamientos tienen que ver con el prójimo. Son el resultado de tu comunión con Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que es el sexto, sería el quinto mandamiento, perdón. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le pide al pueblo que haga? Honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí viene la pregunta de los 64,000. ¿A quiénes va dirigido este mandamiento primero? ¿A los hijos o a los padres? ¿Ya ven que están equivocados? Está dirigido a los hijos. Y el papá luego, ahí está, ahí dice que honres a tu padre, a tu madre todos los días de tu vida para que te vaya bien. Sí, es cierto, tienes razón.
Pero este primer mandamiento que les da Dios está dirigido a los padres, a nosotros los padres. ¿Quiénes somos los que vamos a enseñar a nuestros hijos a honrar a su padre y a su madre? ¿Y cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a honrar a su padre y a su madre? Cuando nosotros honramos en primer lugar al Padre Celestial. ¿Cómo honramos al Padre Celestial como padres? Obedeciéndolo, sujetos a Él, teniendo comunión con Dios, amándolo, teniendo una buena relación como matrimonio, como pareja, ambos, antes de que nuestros hijos aprendan a honrar. Los hijos cuando nacen, ¿cómo nacen? Dígame por favor. ¿Ya son adultos? Son unos bebés. Los estudiosos científicos que estudian el cuerpo humano, sobre todo los pedagogos, dicen que un niño desde que nace hasta los 12 años, esa es la etapa que ellos son como una esponja. Absorben todo lo que ellos ven en ti, no lo que tú les dices. Si tú te sientas a la mesa y comes, ¿cómo crees que vas a oír a tu hijo luego? ¿Cómo lo vas a oír? Hijo, come bien. ¿Sí o no? La verdad. Nosotros somos los que tenemos que enseñar a los hijos a honrar al padre y a la madre. Y la manera en que enseñamos es por la comunión. Yo amo, yo honro, mi esposa y yo amamos y honramos a Dios obedeciéndolo, sujetos a Dios, haciendo su voluntad en nuestras vidas, primero como matrimonio. Porque de ahí parte todo. De una familia parte todo lo que tiene que ver con el prójimo. De una relación correcta en esposos parte cómo un hijo aprende a ver a su padre, respetar a su madre. Cómo un hijo ve cómo es el trato del padre de su padre hacia su esposa, su madre, ¿verdad? En el sentido de que el padre está ahí cubriendo todo lo que tiene que cubrir la necesidad de su mujer. Los hijos, miren hermanos, la mejor enseñanza es visual. Claro que es auditiva y visual, pero más importante es visual. Yo tuve un papá que, imagínense, cada fin de semana llegaba bien borracho y luego nos decía, no tomen. ¿Concuerda el audio con el video? Pues no, ¿verdad que no concuerda? Para nada. Cuando mis hijos empezaron a crecer, yo me acuerdo el primero, que ya es el casado y tiene hijo. Yo me acuerdo que yo le decía bien claro, llegó una etapa en que yo le decía, mira hijo, si yo nunca te he enseñado y nunca me has visto borracho y nunca me has visto fumar y nunca me has visto decir palabras groseras, yo no te quiero oír a que tú lo hagas. Si un día tú te vas de casa porque ya es el tiempo de irte de casa, pues tú vas a tomar tu decisión. Pero lo que tú aprendiste aquí, eso es lo que tú debes hacer. Y a veces el trabajar con los hijos, de honrar al padre y a la madre, se lleva años. Todavía hasta la fecha, el señor ya casado y todavía está ahí el papá y la mamá. Uno piensa que ya acabé, ¿no? Que vas a acabar. Todavía falta mucho trecho hasta que ya cerremos los ojos. A lo mejor ahí sí ya no podemos hacer nada, pues ya partimos con el Señor. Pero mientras estemos en esta vida, todos los días de la vida tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero para enseñarlos bien, que aprendan a honrar a su padre y a su madre, grábeselo. El mandamiento primero está dirigido a nosotros, los padres, que debemos amar y honrar y respetar por siempre a nuestro Dios. Comunión,
resultado. Ahora, pues no es el primer mandamiento. Después de los 4 es el quinto. Luego viene el sexto. Y el sexto, ¿de dónde creen que parte el sexto? Del 6 hasta el 10. ¿De dónde parte? Del hogar. Si un hogar es disfuncional, si un hogar no opera como debe de operar en esa comunión con Dios, por eso vienen este tipo de resultados. El sexto mandamiento que les da dice: no matarás. Pregunto, ¿dónde van a aprender los hijos a no matar? ¿Dónde? En el hogar. Usted, digo, si algún día tuviera la oportunidad hasta de pedir información, porque puede hacerlo hoy en día, tenemos acceso a mucha información digital por la IA, ¿verdad? Inteligencia artificial. Y algunas de esas informaciones son correctas, otras no. Pero los que van a la cárcel y tienen ministerio en la cárcel, yo he ido porque hay un ministerio en Guadalajara de casa de oración. Incluso ya en la penal de Puente Grande hay una iglesia casa de oración dentro de la penal. Y dentro de la penal hay un pastor que es pastor de esa iglesia dentro de la penal. Dios lo tocó, Dios lo alcanzó y él es el pastor. Y bueno, se le instruye, se le adiestra, se le capacita, etcétera, 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 ¿verdad? Pero cuando tú vas o tú te informas, te das cuenta que la gran mayoría de homicidios que se cometen son de hijos que vienen de familias disfuncionales. O que el papá los abandonó, o que la madre no quiso saber nada del joven y el joven creció allá entre las calles o en algún, digo, no todos, algunos gracias a Dios logran sobresalir en orfanatorios o los adoptan y salen adelante, pero no, la gran mayoría no es así. Todo proviene de la casa. Y nosotros somos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Somos nosotros los que tenemos comunión con Dios. Somos nosotros los que debemos ir a Dios, al Dios único, al Dios que es espíritu, al Dios que es santo, al Dios que es nuestro reposo, ¿verdad? Que dependemos de Él. Tenemos a ese Dios y por lo tanto nuestros hogares deben de ser el día de hoy, nuestros hogares deben de ser la revolución para continuar como Dios creó al principio a las familias. ¿Para qué? Para que los hijos se reproduzcan en nosotros y sean como deben de ser. Este es un mandamiento, fíjense bien, no matarás. Es un mandamiento que tiene que ver con el valor de la vida que Dios nos da. Y nadie la debe de quitar. El único que puede quitar la vida se llama Dios. Él dijo muy claro: al que quite la vida, yo le voy a demandar. Es en la familia donde se enseña ese valor de la vida, el cuidado que se debe de tener de esta vida. Y entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta como pueblo de Dios: ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? A lo mejor tú dices: no, yo sí les he enseñado el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero se los enseñas en imposición. Es que aquí el que manda soy yo. No, así no se enseña, mis hermanos. Yo me acuerdo con mi hijo, otra vez voy con el ejemplo del que ya está casado, ¿no? Los otros ahí van, pero también ya van aprendiendo. Pero el casado, yo me acuerdo que el casado, cuando vivía en casa, no lo podía hacer que tuviera su cuarto bien ordenado. Yo soy muy ordenado, ¿no? Y no presumo, se lo pongo nada más por lo que le estoy hablando. Yo aprendí de mi padre y bueno, ahora yo les enseño a mis hijos. Todos mis zapatos están ordenados, toda mi ropa está ordenada en el lugar que debe de estar. No hay nada tirado que yo deje en el camino. No, todo en su lugar como debe de ser. Y pues ahí estoy con él y yo me desesperaba y no agarra la onda este joven. Oye, mi amor, es que, híjole, ya le he dicho cómo debe de tender la cama, ya le he dicho cómo debe de ordenar sus zapatos. Y luego mi esposa me dice: espérate, va a llegar un día en que tú lo vas a ver. Entonces yo en ese tiempo sufría.
Y ahora que se casó, usted va a su casa y luego, quítense los zapatos a la entrada. Estás quitándote los zapatos. Todo en orden. No, hasta me sorprende. Y ahora la que sufre es la esposa, la mamá, perdón. Mi esposa es la que sufre porque, es que como él es doctor y tiene sus cirugías y va a un lado y anda de un lado para otro y esto y aquello. Y luego a veces la esposa pues también es doctora y no tiene chance de pues ahí entre ellos. Y entonces, pobrecito de mi hijo, que descanse. Dije, mija, espérate, acuérdate cómo fue tu esposo contigo, tranquila. Déjalo que dé su vida por su familia. Amén. También callados, Es que así es la enseñanza. Yo ya digo, híjole, mi otro hijo que estuvo en Estados Unidos, que se regresó por los problemas con el presidente de Estados Unidos, Diana nos mandaba foto de su habitación. Híjole, todo tiene su momento. Si tú lo enseñas con paciencia, tus hijos lo van a hacer el día de mañana. Y van a saber valorar la vida. Porque también no solamente se puede cometer homicidio quitando la vida físicamente, se puede cometer homicidio con la boca. Tú puedes asesinar la vida interior de una persona con la pura boca. Hay un texto en Proverbios que dice: las palabras del hombre son como golpes de espada. ¿Y cómo es una espada? ¿Qué hace una espada? Tritura, corta. Y entonces qué triste es que pueda haber familias cristianas mutiladas por la boca de un hombre que todavía en el Señor no sabe que el mandamiento es: no matarás. ¿Qué le falta? Comunión con Dios. Si hay comunión con Dios, el resultado es, en lugar de muerte, es vida. Amén. El otro mandamiento que sigue, el séptimo mandamiento, porque el tiempo se nos va: no adulterarás. Todo viene de la familia, fíjese, de la familia. Desde tu comunión con Dios, el mensaje honra a tu padre y a tu madre, desde ahí parte todo. Este es un mandamiento, el no adulterarás, que tiene que ver con el cuidado de la familia, con el cuidado del matrimonio, el gran valor que Dios le da al matrimonio. Comunión. Si tengo una buena comunión con Dios, pues entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Fidelidad. ¿Cómo se llama? Fidelidad. Si los hijos ven a un padre y una madre en fidelidad, van a aprender a honrar desde ahí. Van a aprender a tener el valor de la vida, de no matar, pero también van a aprender el valor de ser fieles toda la vida. Yo he hablado mal de mi papá poniendo ejemplos, pero ahora déjenme poner un buen ejemplo de su conversión. Mi padre, como alcohólico, él llegaba a casa y golpeaba a mi madre como si fuera una pera de box. Llegó un día, el día que más esperaba, ¿verdad? Tardaron años, pero llegó el día que el Señor tocó su corazón. Lo cambió. ¿Y saben cómo fueron sus últimos años al lado de mi madre? Mi madre tuvo cáncer en el cerebro. No murió inmediatamente. Duró más de 5 años inválida. ¿Y saben qué hizo mi papá? Ya conociendo a Dios, se jubiló de su trabajo para dedicarse exclusivamente a su mujer. Él es el que hacía de comer, él arreglaba la casa, él la sacaba en una silla de ruedas a pasear. No, hombre. A mí eso fue una lección que yo dije: el día que yo me case, yo voy a cuidar a mi mujer hasta el último día de mi vida. Y se lo he dicho: yo me quiero acabar antes que tú. Así que no me impidas nada, déjame.
Porque así es. ¿Quién hizo eso en su vida? Su comunión con Dios. Y así terminó dando su vida por su mujer, entregado a su mujer. Nunca más lo vi levantarle la mano, nunca más lo vi decirle una palabra ofensiva. Ahí estuvo, dedicado, siendo fiel a su mujer hasta el último día de su vida. Ese es el mensaje de Dios. Fiel, fiel. No, es que no entiende, es que ya es que no agarra la onda. Y el que no agarra la onda eres tú. Deja de discutir y ve tus errores, ve tus faltas, reconócelas, cámbiate, ten una comunión con Dios, apréndela. Y si tú aprendes, tu esposa va a aprenderlo contigo, y juntos van a poder enseñar a los hijos como deben enseñar a los hijos, y vamos a evitar que siga esto siendo quebrantado. Dice Hebreos 13:4: honroso es el matrimonio en todos. Honroso sea el matrimonio. Esta palabra honroso significa denle valor a sus matrimonios. Si yo estoy casado, tengo esta responsabilidad, darle valor a mi matrimonio. Es cierto, ayer cumplimos 39 años casados, pero todavía no hemos partido, todavía quedan años de vida. Y si no tenemos cuidado en esos años de vida, pudiéramos quebrantar ese mandamiento de darle ese valor al matrimonio. Así que yo quiero llegar hasta el último día de mi vida y que mis hijos puedan ver hasta dónde su padre entregó la vida por su madre. Porque sé que eso es lo que ellos van a hacer. No tienen otro ejemplo. Tienen muchos ejemplos de afuera, pero el mejor ejemplo que los hijos toman es el que ven en casa. Amén. Así que fidelidad es lo que nos habla este mandamiento. Porque imagínense cómo podríamos enseñar a los hijos y decirles a ellos: hijos, no vean mal a las mujeres. Cuando tú sales con ellos y ellos están viendo que andas volteando ahí a ver la de minifalda que pasó a un lado. Cuando te ven que estás viendo películas indecorosas. ¿Cómo? ¿Qué sucede cuando los hijos ven en nosotros como papá o mamá coqueteando, verdad? Me ven, mi padre está coqueteando con la de la congregación. O a la mamá. ¿Serán acaso idóneos para enseñar a sus hijos? ¿Seremos idóneos de esa manera? Para nada. Qué hermoso lo que Pablo dijo aquí en este versículo, 2 Timoteo 2:2. Él dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, ¿qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Tú has visto mi fidelidad en mi vida y en mi relación con Dios. Así que, mis hermanos, la fidelidad de un matrimonio simboliza la fidelidad de la iglesia con Cristo. Eso es lo que simboliza. Las buenas relaciones de amor en una pareja serán la base de enseñanza de fidelidad en los hijos. Y ese es el prójimo, ese es el primer próximo a nosotros. A veces nos preocupamos por el vecino y descuidamos la casa. A veces nos preocupamos por los hermanos de la iglesia. Es como uno, ¿no? Oye, ya se me fue el tiempo, pero me acuerdo de cuando estábamos en las Águilas, ¿no?
Había una hermana que en una reunión de convivio siempre le tiraba al marido. No, es que él dice y se va por allá con la compañera y que no sé qué. Y no es cierto, pastor. Ella está diciendo mentiras, no es verdad. Y entonces me acuerdo, es más, era un aniversario que mi esposa y yo salimos a cenar. Y fuimos a un restaurante a cenar. Y ya estábamos ahí sentados con velitas y todo. En eso que pasa este hermano con una mujer. Le dije, ¿es fulano? ¿Ya lo viste? Sí. Entonces fue y se sentó allá cerca de, por ahí estaban los baños. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a levantar, voy a pasar por ahí, me voy a meter al baño y voy a voltear para que me vea. Entonces ahí voy caminando y que lo veo. Hola. Y me fui al baño. No, hombre, se puso de 20 colores. Se levantó rápido y fue conmigo al baño. Pastor, no crea que es lo que piensa. No, es que es una compañera y la estoy ministrando. Ay, sí, tú, lady minister. Mira tú qué chistoso, ¿verdad? La estoy ministrando. ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es correcto. Cuando debes atender bien a tu mujer nunca la sacas a un café. Pero la compañera, pobrecita, a ella sí la voy a llevar para ministrarla. Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Fidelidad es valor a la familia. No adulterarás, no robarás. Un mandamiento que tiene que ver con las pertenencias y los bienes de una persona que no deben ser tocados. ¿Dónde vamos a aprender esto? ¿Dónde? En la casa, con los padres. Padres que son honestos, padres que se conducen con integridad, con honestidad. Yo me acuerdo también, ya hace años, ¿no? Mi hija hoy tiene 30 años, pero tendría en ese tiempo como 12 años. Y un día fuimos a un tianguis que le gusta a ella mucho. Y íbamos mi esposa, mi hija y yo. Y bueno, ya fuimos al tianguis. Y por ahí caminando se encuentra una cartera bien gordita. Y la agarró y papá, me encontré una cartera, ella feliz. Y luego veía los billetes adentro y decía, me voy a comprar esto. Y empezó a hacer una lista de cosas que ella se iba a comprar según ella, ¿verdad? Y entonces cuando ya vamos caminando le dije, mija, ¿me dejas ver la cartera? Ya. Y luego ya la abro la cartera y mira, hija, aquí viene todos los datos del dueño de la cartera. Y dice, como que me volteó a ver y así dice, ¿qué? ¿La vamos a regresar? Pues claro. Claro que la vamos a regresar. Entonces en ese momento pues no pudimos hablar. Nos llevamos la cartera, era sábado. Al día siguiente le dije a mi esposa, mira, tú habla con ella, enséñala que ella se comunique, tú ahí al lado de ella, para que aprenda y le diga a la persona que ya encontró la cartera con todos sus papeles, porque vienen identificaciones y todo. Vamos a estar en la iglesia, estábamos en las Águilas, que vaya y la recoja ahí. Y entonces, mientras yo estaba en el servicio, llegó el dueño de la cartera, salió mi esposa con mi hija, le entregaron la cartera y ya se acabó el servicio. Y veo a mi hija y es bien triste. Le digo, ¿qué pasó, mi hija? ¿Por qué estás triste? Es que no me dio nada. Pues no te preocupes, vente. Y me la llevé, yo la premié. Le voy a dar un premio porque hizo lo correcto y aprendió a hacer lo correcto. ¿Qué haces tú cuando te encuentras una cartera? Dios me bendijo. Fíjense, una vez una hermana de la iglesia ahí en Casa de Oración Centro, yo creo que tendría 3 años que acababa de que me trajeron de nuevo a Casa de Oración ahí con el pastor Chuy. Entonces una hermanita ya grande, que ya por cierto ya partió con el Señor, un día llegó al servicio y le tocó verme luego y dice, pastor, ¿qué cree? Dice, iba entrando a la iglesia y ahí en la camioneta, en una llanta, vi caído, era una paca de puros billetes de a 500. Gordita la paca. Que ya se me antojaba decir, hermana, bendiga. Entonces me dice la hermana, ¿cómo ve? Le dije, pues mira, no tiene nombre.
Si decimos aquí y nos paramos, ¿de quién es este? Todo el mundo va a levantar las manos. ¿Y cómo podemos preguntarle, no? Entonces yo le dije, hermana, mire, usted lo encontró. Usted decida qué hace con ello. Si usted quiere quedarse con ello, usted quiere hacer otra cosa, usted decida. Pero anunciar es muy difícil. Porque si anunciamos, no, hombre, usted sabe, ¿no? Todo el mundo va a levantar la mano. Y bueno, ya así pasó, se acabó el servicio. Que Dios le bendiga, hermana. Y ella me dice, ¿qué cree? O sea, a lo mejor el diezmo que traía un hermano, yo lo eché todo ahí a la ofrenda. Muy bien, hermana, pues fue su decisión, si Dios le guió eso. Pero qué honesta, qué honestidad. Ni siquiera un billete quitarle, todo. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos que darle a Dios y le quitamos? Ya estoy rezando el Padre Nuestro. Pero hermanos, la verdad no debemos de ser así. Tenemos que ser honestos. Queremos que nuestros hijos sean honestos. Queremos una sociedad honesta. Tenemos que ser honestos nosotros. Muy honestos. Y mire, y cuando somos honestos también Dios obra. Yo me acuerdo que un día también fuimos a una plaza con unos familiares y traía estrenando el familiar un iPhone nuevo, ¿no? Ustedes saben que cuestan los iPhone nuevos cada vez que salen. Y entonces ahí donde estuvimos en la nieve se le olvidó, ahí lo dejó. Y nos fuimos a casa. Y cuando llegamos a casa, mi celular. En su celular traía el teléfono de su esposa como esposa. El que lo encontró dio con el celular, le habló a su esposa y le dijo, nosotros encontramos el celular de su marido. ¿Dónde lo podemos ver para entregárselo? Ese es el Dios que tenemos. Cuando hay honestidad, tú también vives honestidad. Amén. Entonces, ¿dónde empieza todo esto? Dígamelo. En la casa, en el hogar. Ahí comienza todo. El 9, ya vamos a acabar. No dirás falso testimonio. Este me gusta porque está bien bueno. No dirás falso testimonio. Un mandamiento que tiene que ver con la dignidad de las personas. Es en la familia el lugar donde aprendemos o hablar muy bien de los demás y callar y no hablar mal de nadie. Es ahí en la familia. Pero tristemente es ahí en la familia donde más chismes se dan. La familia es el lugar donde aprendemos a levantar falsos de alguien o aprendemos a aplaudir la dignidad correcta de otra persona. Claro, por ejemplo, no quiere decir, por ejemplo, yo con mi esposa, hay cosas que, por ejemplo, de la iglesia, no vamos a hablar de la iglesia, hay cosas que vemos en alguna pareja o en algún matrimonio que conocemos que no se están haciendo bien las cosas. Lo hablamos entre nosotros y lo tratamos el asunto con aquella pareja, pero eso no es chisme, ¿verdad? Nunca tratamos de hablar algo delante de nuestros hijos. Porque los hijos luego pueden malinterpretar mal lo que estamos hablando entre nosotros. Y claro, siendo pastores, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho lo que hablamos. Hay que cuidar mucho lo que decimos. No dirás falso testimonio. Otra vez recordando a mi padre, ya convertido. Mi madre, en su problema de cáncer, también tenía glaucoma, perdió su vista. Ella quedó ciega por glaucoma, nunca más recuperó su vista. Y un día mi abuelo, ella era de Compostela, Nayarit. Mi abuelo tenía toda una hacienda en Compostela que había dejado a sus hijos. De los hijos que vivían, porque ya la mayoría había muerto, solamente quedaban 2 hijos.
mi madre y un hermano. El hermano muere, pero luego interviene la esposa de ese hermano que muere. Entonces un día pide que quiere ir a visitar a mi mamá y se esperó hasta que mi papá se fue a trabajar, le sacó una hoja y le dijo: fírmala para que arreglemos todo y te podamos entregar y vender la propiedad y darte la parte que nos toca. Pero la hizo firmar una hoja en blanco. ¿Qué pasó? La tía, esa esposa del hermano de mi madre, pues con esa firma, o sea, logró lo que quería, que la propiedad quedara solo para la familia de ella, y mi madre quedó fuera. Entonces luego llega un escrito de anuncio a la casa y mi padre lo lee, se lo lee a mi madre. No, mi madre: es que cómo puede ser posible, porque vino a hacer esto y nos engañó, y mira cómo le hizo y esto y aquello. Y pasaron los años, pasaron como 5 años después de esto, y 2 hijas de esta tía tuvieron cáncer. Las vino a internar al hospital, al Valentín Gómez Farías, ahí en Guadalajara. Y ella, pues con el dolor, todo ese dinero de aquella hacienda, ni con eso podía, o sea, invirtió tanto dinero y no podían sanar. Entonces ya no tenía dinero, no tenía dónde llegar. Y un día se quitó la vergüenza, yo creo, y le habló a mi papá. Le decían Don Chano. Oye, de Chano, ¿puedo llegar a tu casa? Fíjate que mis hijas, sí, ya fuimos a visitarlas tal día, dijo mi papá. Él pues, porque mi mamá no podía. Y entonces ¿me podría recibir en tu casa? Y él le dijo: sí, claro, vente. Y mi madre, pues imagínense, pegó el grito en la azotea: es que cómo puedes recibirla aquí en la casa después de que lo que nos hizo. Y entonces mi papá la agarró, la abrazó a mi madre y le dijo: Carmen, hoy por ellos, mañana por nosotros. Ella está pagando, mira todo lo que hizo. ¿Por qué hemos nosotros de agregar algo más? Y entonces yo aprendí, dije: híjole, qué bendición. Mi padre no habló mal de esta mujer, a pesar de lo que hizo. Entonces vea cómo los padres dejan una huella, un sello. A mí eso quedó presente. Y así es como debe de ser la vida. No dirás falso testimonio. ¿Dónde se aprende a que no se hable mal de otros? Otra vez, en la casa. Pero si tenemos una buena comunión con Dios, tendremos esos resultados. Si no tenemos esa buena comunión con Dios, pues se va a seguir quebrantando estos mandamientos. El último: no codiciarás nada de tu prójimo. Híjole, esto es bien común. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a Mateo, que estaba cobrando impuestos en la mesa? Mateo, ven y sígueme. Y Mateo, dejando todo, le siguió al Señor. Y luego, emocionado Mateo de haber conocido a Jesús, organizó una comida en su casa, invitó a todos sus compas publicanos y otros pecadores, y él con el deseo de que el Señor les hablara y se convirtieran como él. Pero ahí estaban los fariseos. ¿Cómo es posible que su maestro coma con pecadores y publicanos? Él debería de comer con nosotros. ¿Cuántas veces se nos critica, no? ¿Por qué se mete ahí el pastor? ¿Por qué se mete ahí la pastora? Hermanos, no codiciemos nada de nadie. Ese es el resultado de nuestra comunión con Dios. Amén. Amén. ¿Aprendieron? Bueno, ahora hay que aplicarlo en nuestra vida. Si usted esta mañana que vino aquí y quiere resultados en su casa, en su hogar, en su vida, en la obra de Dios a través de usted, pues bueno, este es un buen tiempo para darle una respuesta a Dios y decir: Señor,
Si yo me he equivocado en algo de esto que acabamos de hablar, pues aquí estoy, yo quiero corregirlo. Nunca es tarde para corregirlo. Si hay algo que haya que cambiar, yo quiero aprender a tener una buena comunión con Dios. Si tú en esta tarde estás aquí y tú deseas un cambio dentro de lo que hablamos y dices, yo quiero hacer este compromiso de tener una fuerte comunión con Dios, pues ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por tu matrimonio, quiero orar por tu familia, y el deseo de mi corazón es que aprendamos juntos que de la comunión con Dios hay resultados. Amén. Levante sus manos a Dios, por favor. Levantar las manos es un símbolo de rendición. Es un símbolo de decir, Señor, me rindo. No puedo más yo, pero tú sí puedes. Padre Celestial, yo oro en esta tarde en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido expuesta, tu semilla ha sido sembrada. Ahora tú haz la obra en cada uno. Lo que cada uno necesite, tú lo conoces. Yo no lo conozco, pero tú sí, Señor. Tú sabes lo que cada pareja aquí reunida, lo que cada persona aquí reunida que se ha puesto de pie, que desea un cambio en esto que tú nos has enseñado en esta tarde. Tú obra en cada uno. Tú llévanos hacia ese pueblo que tú deseas que seamos. Tú, Señor, siendo el Señor de nuestras vidas, el Salvador de nuestras vidas, guíanos, dirígenos para que realmente podamos ser esas familias que no quebrantamos tu palabra, sino al contrario, que aprendemos a tener esa comunión que debemos de tener contigo para poder entonces, como dice tu palabra, amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor. Dile gracias por permitirme tener este privilegio de conocer tu palabra, porque es por ella que puedo conocer estas áreas que en mi vida necesitan ser transformadas. Renuévalas, Padre, en el nombre de Jesús. Renueva nuestras familias, renueva nuestros hogares, y que aprendamos a hacer las cosas como tú nos enseñas en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.